estábamos esperando porque te tenemos una sorpresa. ¿Sí, Charlie? Sí. ¿Qué sorpresa? Over here. Ok. Allá. There. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vas a ser el Einstein de este siglo. ¿Eh? High five. Amalia. Ya te puedes llevar. Cerra su baño, ¿eh? Shower time. Shower time. A ver, vente. Dinosaurios. Sí. Ok, here we go. Pues Jennifer, no es necesario fingir enfrente de Charlie que todo está bien entre nosotros. Nuestro hijo va a estar bien. Nuestro hijo merece una familia unida. Somos sus padres y con eso basta. Si tú haces un esfuerzo... No tenemos que Max, fingir que somos una familia Max, amorosa si y bien haces avenida un como esfuerzo, puede volver a funcionar como antes. Mira, ¿no te cansas de repetir y de discutir Las una parejas y tienen otra vez lo crisis. mismo? Las parejas tienen crisis. Además, ya hice cita con la psicóloga mañana. ¿Con la psicóloga? Sí, con la psicóloga. Estás loca, yo no voy a ir, ¿eh? No, sí vas a ir. Resulta que sí vas a ir. Los dos vamos a ir. Vamos a hacer terapia de pareja los dos. Y los dos vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que esto funcione y ya está. ¿Para que funcione cómo? A ver, explícame. Soportarnos el uno al otro no significa una familia feliz. Jennifer, por favor, entiéndelo. Mírame. Esto se acabó. Eso no lo decides tú. Son los trámites del divorcio. Ya los empecé. Max, no creas que te la voy a hacer tan fácil, ¿eh? Mi escolta está abajo y le advierto que no va a salir vivo de aquí si intenta hacerme algo. Por favor, Sofía, tranquilízate. Este hombre es el chofer de Juan Esteves. ¿Cómo quieres que me quede tranquila? Intentó matarme en el rancho. Me siguió hasta aquí, ¿verdad? Solamente estaba tratando de protegerla, señora. No le creas. Voy a llamar a mi equipo de Por seguridad. favor, Sofía, escúchame. Joel nada más quería protegerte. ¿Joel? ¿Ustedes están juntos en esto? Yo me voy de aquí. Déjenme Soy salir. agente del Interpol. Si estaba en ese lugar es porque estaba infiltrado. Estoy a cargo de una investigación, de una operación que pretende recaudar información sobre una red de tráfico de personas que además cuenta con el apoyo del señor gobernador, es decir, de su marido. Agente. Sí, agente. Y lo que usted hizo, irse a meter ese sitio, puso en riesgo el trabajo de meses de un grupo de personas, de un equipo profesional, por meses trabajando para nada. Ella no sabía nada. Fue a comprobar la información que yo le di. Justamente por eso no estaba de acuerdo en que le dieras nada a ella, porque sabía que esto iba a pasar. Lo que hizo ya costó una vida, señora. El guardia de seguridad que nos descubrió no podía dejarlo vivo. Pase. Aquí está lo que averigüé sobre la mujer que me mandó a investigar. Se llama Irene Benítez. Gracias. No entiendo.
Sencillamente no entiendo. Si ya saben dónde están las niñas, ¿por qué no van y las sacan de ahí? Porque Joel descubrió apenas hoy en dónde las tenía. Pues haga algo. En lugar de estar aquí perdiendo el tiempo conmigo hablando, vaya y saque a las niñas de ahí. Perdón que no salga corriendo, siguiendo sus órdenes como me las está dando en este momento, pero es mucho más complejo de lo que se imagina, señora. La red a la que pertenece tu marido opera en todo el mundo. Y la misión de Joel es dar con los que realmente dirigen el negocio de trata de personas. Y aunque su marido y Juan Esteves son personas muy influyentes y muy poderosas en este mundito, son solamente socios minoritarios en la organización. Casualmente, ahora que mi esposo tomó posesión en el cargo, su operación empieza a dar resultados, ¿no? ¿Qué es lo que está tratando de decir, señora? Me queda claro que Ernesto es un sinvergüenza. Pero no dudaría que ustedes quieran sacar algún provecho político hundiéndolo. Hace tiempo que Joel sospecha de él, desde que tu marido era el procurador. ¿En todos estos años no pudieron hacer nada? ¿Y en todos estos años usted no se dio cuenta de lo que estaba haciendo su marido? ¿O sí se dio cuenta y volteó la cabeza a otro lugar? No le permito que me hable así. Y tampoco que me acuse de tapar su ineptitud. Porque no me van a culpar de estar metida en esto. ¿Ya vieron la hora que es? ¿En dónde estaban? Me tenía con Jesús en la boca. ¿Qué? ¿No me van a explicar? En la escuela no sabía nada de ustedes. Estaba a punto de llamar a la policía. Perdónanos, Ma. Es que no queríamos que te preocuparas. Mamá, ellos son niños. ¿Pero y tú? No puedo creer que te pongas en estas. Bueno, ya, bájale tantito. Ya estamos aquí. ¿Qué pasó? Es que ¿por qué no los llevaste a la escuela como quedamos? Porque quise pasar con ellos el último día que iban a pasar aquí en México. ¿Qué? Grandísimo crimen el mío, ¿no? No sé, córtenme la cabeza, destiérrenme de México. Vámonos para allá. Óyeme, por favor, porque para eso son las abuelas. Fíjate, para echar a perder de repente a los nietos. Pero claro, como estos ya se van, ni abuela van a tener. ¡Qué barbaridad! ¿Y esto? ¿Recuerdas la mujer que se coló en tu fiesta? ¿La mandé a investigar? ¿Sigues con tus paranoias? No, paranoias no. La mujer es periodista y de las pesadas, así que mejor échale un ojo. Si tú es de Centroamérica, Salvador, Honduras, Guatemala, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues mucho. Mucho, porque esa mujer se especializa en denunciar y desmantelar negocios como los que te mantienen sentados en esa silla. A ver, Paulita, dejemos una cosa en claro, ¿sí? Nosotros no somos criminales, ni apoyamos el crimen, de ninguna manera. Simplemente a veces, pues, nos hacemos de la vista gorda, desviamos la mirada. Y si nos quieren apoyar, ¿qué podemos hacer, no? Esa mujer es peligrosa. Paula, has tenido que manipular a la prensa durante muchos años. ¿Esta vez qué te preocupa? No sé, pero siento que es diferente. Siento que tenemos que hacer algo con esa mujer. No quiero volver a tratar con este tipo y me voy a entender únicamente contigo. Si quieres mi ayuda, exijo que las niñas sean liberadas inmediatamente. Eso es imposible, señora. Eso no podemos hacerlo en México. ¿Y qué va a pasar con ellas? Algunas las van a mandar a Estados Unidos, otras a Europa, a Asia. Va a haber algunas a las que vamos a poder liberar cuando lleguen a su destino final, pero otras... ¿Otras qué? ¿Vas a dejar que las prostituyan? Perdón por sacarla de la burbujita de cristal en la que usted vive todos los días, tomando tecito en su jardincito todos los días. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Esta es la realidad, señora. Esta es la realidad en la que nosotros vivimos todos los días, haciendo lo que hacemos. Es así, es dura, es triste, así es. Mi trabajo es llegar hasta las cabezas de esa organización y no voy a parar hasta que lo consiga. Las niñas que para ti son parte de una operación tienen nombre, tienen rostro y la madre de una de ellas se acercó a rogarme que la ayudara. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es? No saber dónde está tu hija, si la mataron, si está bien, si está sufriendo, pensar si algún día volverás a verla o si simplemente te vas a morir sin saber qué le pasó. Señora. Conozco perfectamente bien el sufrimiento de las víctimas. No tienen que recordármelo. Entonces eres peor que los animales que les hacen esto. Porque tú podrías terminar con ese dolor ahorita mismo, pero te vas a quedar cruzado de brazos. Dime cuánta gente más va a seguir guardando la ropa, los cuadernos, los zapatos de sus hijas para verlos y sentir que no se han muerto, que todavía tienen esperanza. Dime cuántas porquerías vas a permitir porque tú solo sigues órdenes. Dime. Sofía, si Joel pudiera actuar por su cuenta, ya lo habría hecho.
cuando él te dice que solo sigue órdenes es porque no está en sus manos ni en las mías hacer más. No tiene sentido seguir hablando con ustedes. Yo voy a sacar a esas niñas, me voy a encargar de esto. Y si es necesario, voy a hablar con el presidente para que las ayude. Si habla con el presidente o con quien sea, está tirando toda la basura. Que los está alertando y se van a reubicar. Van a deshacerse de todas las pruebas que podamos tener, de los testigos, de los documentos. Usted misma se va a poner en peligro. Que le recuerdo que ese rancho está a su nombre. Y ya te dije que no tenía ni la menor idea de eso. Y te aseguro que ni Juan Esteves ni tu esposo van a dudar en inculparte si se ven acorralados. Mira, si decide ayudarnos a colaborar, si usted cambia de opinión y quiere proporcionarnos pruebas, documentos que nos permitan llevar a su marido a una corte internacional, márqueme este número, por favor. Si no nos quiere ayudar, le voy a pedir que se mantenga al margen. Se llama Irene Benítez y es mexicana. Lo publica en medios internacionales, pero es mexicana y tiene millones de seguidores. Bien por ella. Pero ¿con cuántos de estos periodistas audaces, valientes, nos hemos topado en la vida? Bueno, muchos, pero ninguno había buscado a Sofía para tener complicidad. No metas a Sofía en esto. No, pues yo no la metí, la metió tu periodista. ¿O se te olvida que me dijiste que Sofía ahora está preguntando sobre Juan? ¿De dónde crees que salió tanta curiosidad? De cualquier manera, yo no creo que Sofía sea capaz de traicionarme. Ah, ¿no? No. Pues yo no estaría tan segura. ¿O qué crees que piense Sofía cuando se entere que tú permitiste que las niñas secuestradas estuvieran en el rancho de su padre? La pasamos muy bien en la feria, ma. Además, todo estaba buenísimo. Los esquites, las gorditas de nata con cajeta, el dulce de tamarindo con chilito. Con razón no tienen hambre. Ma, la abuela dice que a donde vamos, la gente solo come puro hot dog de carne de mentiras. ¿Es cierto, ma? No, no es cierto. Métanse a bañar con agua tibia, que no quiero que se enfermen. ¿Qué enfermarse en 8 cuartos, hombre? Estos niños son sanos, están fuertes como un roble. ¿Crees que no me doy cuenta de tus intenciones, mamá? ¿Quieres influenciar a los niños para que ya no se quieran ir? No, no. Yo nada más les quise dejar un recuerdo bonito de su abuela, eso es todo. ¿Qué tal si nunca regresan? O se tardan tanto que ya ni siquiera me encuentran. Tampoco seas tan dramática, mamá. Ah, hija. ¿Cuántos se van y por una cosa o por otra ni siquiera regresan a la tierra que los vio nacer? Mamá. Perdón que me haya alterado. Pero también para mí fue muy difícil dejar todo esto. Irme sin ti. Pero ahí vas atrás del hombre, hija. Mamá. No, bueno. No me hagas caso. Ya sabes cómo soy. La verdad es que yo te entiendo. Estás luchando por tu familia. Por estar feliz. Y tienes todo el derecho, mija. Mamá. Te voy a extrañar mucho. No más a ratitos. Luego te vas a acostumbrar. Mira, mamá, la encontré. Eso se va a la basura, Tomás. Pero mamá, me la regaló el hijo del Gober. Mi amor, está ponchado. ¿Cómo crees que te lo vas a llevar a Los Ángeles? Allá compramos uno. Oye, ma, cuando estemos en Estados Unidos, ¿podemos ir a conocer los hijos del gobernador? No creo, mi amor. Aquí los conocen porque hace muchos años que la señora Sofía es mi clienta. Julián dice que algún día su papá va a ser presidente. Si nos quedamos,
Yo sería amigo del hijo del presidente. ¿Y si nos quedamos, ma? ¿Le decimos a papá que se venga a vivir acá en México con nosotros? No, mamá, por favor. Yo quiero ser astronauta cuando sea grande. Y aquí no se puede. Yo sí quiero ir. Ay, pero acá están todos mis amigos. Y la abuela. Allá vas a hacer nuevos amigos, mi amor. ¿Y la abuela qué? Ni modo que me encuentre otra allá. Ah, no. Como la abuela no hay dos. Pastrana, ven a mi oficina, por favor. Adelante. Dígame, licenciada. Necesito que averigües dónde se hospeda Irene Benítez. ¿De acuerdo? Y eso lo tratas conmigo. El gobernador no tiene por qué enterarse. El esfuerzo de muchos está puesto en este hospital. Pero es gracias al apoyo de nuestro flamante gobernador, Ernesto Martínez. Sin el apoyo de él, no habría sido posible la construcción del hospital. Por favor, señora. Señora, háganos el honor de cortar el listón. Claro que sí. Vamos, vamos. ¿Tengo un espacio aquí con ustedes? A ver, ¿me ayudan? ¡Sí! Cuidado con sus deditos. Y dice 1, 2, 3. Es un placer para mí estar hoy aquí. Saber que contamos con un nuevo hospital infantil en nuestro querido estado me tranquiliza como persona, como mujer y como madre. Como madre. Estos son tiempos oscuros. Y a mi niña, a mi hija no le gusta la oscuridad, le da miedo. Cuando eso pasa, le pongo una lamparita de noche para que ella pueda dormir sin miedo. Ojalá tuviera una lamparita para proteger no solo a mis hijos, sino también a los hijos de todos, pero no la tengo. Lo siento. Lo siento mucho. Pues, ¿qué tanto haces, hija? Pareces chinampina, vas para acá, para allá, para acá, para allá. ¿Qué haces? Que no encuentro el pasaporte de Tomás. Tenía los 3 juntos y ahora no. Nada más está el de Karina y el mío. Mamá, tú no los agarraste, ¿verdad? Híjole, qué bárbara, hija. ¿En qué concepto tienes a tu mamá? A ver, fíjate que si no quisiera que te llevaras a mis nietos, los escondo a ellos, no los papeles. ¡Tomás! ¡Tomás! Santa ¡Tomás! Mi amor, ¿agarraste tu pasaporte? Te estoy hablando, Tomás. Esto no es un juego. Es que se lo quería enseñar a Julián, entonces lo llevé a la fiesta del gobernador. ¿Lo dejaste allá? Pase. Elisa, ¿no te esperaba? ¿Tuviste algún problema con el cheque? No, señora Sofía. Perdón, lo que pasa es que ayer
Tomás se trajo su pasaporte para acá y parece que aquí lo dejó. Tal vez en el cuarto de Julián. Margarita, ¿nos ayudas a buscarlo, por favor? Sí, señora. Siéntate. ¿Está bien, señora? Pues sí, Juanito. Esta mercancía la vamos a empaquetar en 3 viajes. El primero ya está listo. ¿Por qué en 3 viajes, don Chente? El primero es para nuestro cliente de Texas. Los otros son 2 nuevas ofertas que me salieron. Una de Alemania y otra de Eslovenia. ¿Qué le parece, don Juan? Pues yo no tengo problema. Lo que sí es que le voy a recomendar que los viajes no sean muy espaciados. Yo no tengo problema en tener la mercancía en el rancho, pero es mucho dinero para estar en un solo lugar guardado. Yo diría que mejor las mandáramos a China. Allá nos van a pagar más por las escuenclas. Yo prefiero y sugiero que nos refiramos a eso. Como la mercancía es más seguro. Ay, yo hablo como se me da la gana. Business. Vinimos a hacer business. Mire, don Juan. Yo no sé cuánto tiempo vaya a pasar entre viaje y viaje. Lo que sí sé es que del primero va a salir y hasta va a sobrar para mantener la mercancía en el rancho 1 año. Digo, en el peor de los casos. ¿Estamos hablando de qué? ¿Más o menos la mitad? Es algo así. Este pedido lo hizo directamente el tejano. Y cuando el tejano hace un pedido, todo lo que sale es ganancia. ¿Y quién es ese tejano, Pam? El tejano es nuestro socio más importante del otro lado de la frontera, Vicentito. ¿Y tiene nombre el vato ese? No preguntes. Esa pobre mujer me sigue a todos lados. Ella piensa que yo puedo hacer algo por su hija. Nomás de pensar que me quitaran a mi hija, se me aflojan las piernas del miedo. Con razón está tan triste, señora Sofía. ¿Ya le contó al gobernador? A lo mejor en tus manos ayudar a esa niña, ¿qué harías? Lo que fuera, señora. Ni lo pensaría. Aunque tú misma te pongas en peligro. ¿Qué clase de persona sería yo si no lo hiciera? Imagínese nada más con qué cara podría volver a ver a mis hijos si no soy capaz de ayudar a una madre a recuperar a su hija. Solo así tendría la esperanza de que alguien algún día hiciera lo mismo por mí. Con permiso. Aquí está. Estaba en el cuarto de Juliancito. Qué bueno. Ay, qué bueno que apareció. Me regresó el alma al cuerpo. Muchas gracias. Gracias. Con gusto. Permiso. Ay, señora Sofía, perdóname, pero todavía me quedan muchas cosas que hacer por la mudanza. Gracias a ti me hizo bien hablar contigo. Lo que guste, señora. Y si hay algo más que yo pueda hacer, nada más dígame. Yes. Necesito hablar con el director de noticias. Es urgente, por favor. Unos buscan el sueño americano. Y yo tendré que escapar de una pesadilla. Cruzar definitivamente es la mejor opción. Para mí cruzar es